En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios del universo, que por medio de Jesucristo nos has revelado la profundidad de tu grandeza, te pedimos que podamos seguirle, vivir como Él y alcanzar la gloria eterna. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ánimo, ánimo. Hoy Pues estamos nada, en el quinto curso consecutivo del cuarto, que estamos... sería las Eso es. herejías cristológicas o herejías en general hasta el siglo III. Y tal vez toquemos, si por ahí hay tiempo, también un chiquitito del siglo IV. Cuarto. Ujú. Si quieres dar una introducción sobre eso. Pues nada, desde el principio de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha querido entender la figura de Jesús de alguna manera como Dios tiene dos naturalezas, una divina y una humana en Jesucristo, y casi todas las herejías han sido y han caído en herejía cuando han querido mirar la persona de Jesús solo desde algún ángulo concreto de la visión de Jesús o despreciando algún otro de los aspectos de la vida de Jesús, o bien su humanidad, o bien su corporeidad, y entonces se han ido alejando de la figura verdadera de Cristo encarnado y presentado a la luz de su encarnación y de los evangelios. Y a lo largo del tiempo, la Iglesia, por medio de su magisterio y del depósito de la fe a ella confiada, ha ido corrigiendo, clarificando y mostrando a todos los que aman a Dios cuál es la verdadera magnitud y explicación de la persona de Cristo. De ahí que esta quinta sesión de la patrística sea las herejías cristológicas, porque la figura que se ataca es la figura de la divinidad encarnada, de la segunda persona de la Trinidad. Y entonces veremos que todas las herejías vienen luego contrarrestadas, explicadas y, digamos, combatidas por medio de la fe de la Iglesia, que como dirá, y esto lo voy a leer al pie de la letra, como dirá el concilio de Calcedonia, nuestro Señor Jesucristo es, después de todas las herejías que han pasado en estos 5 siglos, nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios e Hijo unigénito de Dios y verdaderamente hombre nacido de María, dotado de alma racional y de cuerpo, consubstancial al Padre según la divinidad y consubstancial a nosotros según la humanidad, en todo menos en el pecado. Ambas naturalezas perfectas y sin confusión conforman una única persona divina. Y a partir de ahí se complica el tema. Cuando alguien no quiere comprender esta definición dogmática de la Iglesia, comienzan las herejías cristológicas. ¿Por cuál comenzamos? Yo empezaría por gnosticismo. No sé si Vale, querés presentar vos o yo. dale, dale. La gnosis Perfecto. cristiana. Voy a explicar acá, el gnosticismo es la primera y no es formalmente la primera herejía, es más bien las diferentes corrientes de gnosis. Gnosis significa como una ascendencia en el conocimiento, la búsqueda trascendental de Dios únicamente con el razonamiento. ¿Se puede usar la escritura? Sí, pero no debe haber lo que la gente entendería como burocracia, no puede haber alguien entre medio entre vos y Dios. Ellos no, ningún gnóstico de todos los que vamos a nombrar, ninguno solo, y ni siquiera Marción, quien a veces no se le considera agnóstico, ni siquiera él acepta que haya una autoridad entre medio, entre él y su gnosis. Entonces, una característica principal de todos estos es que no se aceptan autoridades, no se acepta tradición, no se acepta tradición oral, básicamente, a fin de cuentas. Y lo único que importa es lo que uno es capaz de comprender con su escritura. Sea esto parte de la Biblia, parte no de la Biblia, una mezcla soteriológica de diferentes culturas, puede ser budista, puede ser una mezcla. O sea, eso no importa, porque lo que importa es lo que el hombre es capaz de conocer y esto inicia
con el cristianismo y luego se expande agarrando diferentes culturas. Por eso los gnósticos, hasta que desaparecen tal vez en el siglo IV, pero desaparecen nada más porque su movimiento como tal se va transformando. Por ejemplo, los sabelianos, todo lo que vamos a ver después son ciertamente corrientes influenciados por los gnósticos y que mientras ellos desaparecen, los otros van surgiendo. Y de esa manera puedo yo decir con tranquilidad que los gnósticos dejan una herencia hasta el siglo VIII, porque todas las herejías que van y continúan es sencillamente la herencia de estos primeros herejes que se acercaron a la fe y mutilaron todo lo que es la fe en sí misma. De hecho, hasta hoy en día tenemos un montón de gente que hace el mismo razonamiento que esta gente. Ninguna autoridad entre yo y Dios, o sea, autoridad, no importa, sino lo que importa es lo que yo soy capaz de deducir, en base a mi tradición, en base a mi costumbre, en base a mi interpretación, siempre es uno con Dios y sin autoridades. Esa es la característica como tal. Y hay otro punto importante. Eran un montón de entendidos. 21 evangelios apócrifos y tantos escritos, epístolas, hechos. Es decir, toda la literatura cristiana era gnóstica, en la gran mayoría. Entonces eran letrados de inicio a fin. Claro, porque la mayoría de esto, la fe cristiana, la católica, era una fe de pueblo, ¿ok? Y la fe gnóstica era para elegidos. Eso es lo que vamos a ver en la característica. Como es para elegido, entonces es el sabio, el filósofo, el que pueda acceder a esto. De repente le suena gente que dice de que uno conoce a Dios por medio de la teología, entonces uno debe hacer una libre interpretación. Como que suena muy familiar, y yo entiendo que le suena muy familiar, la gnosis, con lo que se plantea en el siglo XXI y en el siglo XVI, porque es básicamente el mismo fundamento. Uno conoce a Dios por su propio entendimiento y sin intervención de nadie. Entonces es una fe privada. Tenemos así dos modelos. A diferencia de todo lo que vamos a hablar, los gnósticos parece un tipo de sionismo, que sería una mezcla de distintas creencias. Entonces, tenemos por un lado que el cristianismo propone la conquista de los pueblos, promete el progreso, es un pensamiento histórico, el tiempo es parte de la redención y es religioso pero secular. Y la gnosis plantea con que promete el progreso, es un pensamiento histórico, el tiempo es parte de la redención y es religioso pero secular. Y la gnosis plantea con que el mundo en sí mismo es malo, la carne es despreciable. Todo eso obviamente el cristianismo no va a de hecho, esto lo dice muy gravemente Marción, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y malicioso y el Dios del Nuevo Testamento es cual demiurgo, como si fuera alguien bueno, pero que puede engañarnos. Por eso necesitamos la gnosis. Adelante, adelante. Y sobre el tema del conocimiento, él dice, o sea, los gnósticos van a sostener primordialmente que la historia es una progresiva caída. Se va siendo cada vez más defectuoso y la verdad es inefable y secreta. Por eso gnosis, por eso busca, porque la verdad no se revela, la verdad no es alguien que aparece necesariamente, sino algo que uno debe de encontrar solo y, bueno, como dije, sin autoridad de por medio. Y la teología es un relato mítico para la gnosis. En el caso de nosotros, es una teología con un discurso racional. Para ellos es simplemente un relato místico. Y la salvación se da a los elegidos, suena a un calvinista, ¿verdad? A los elegidos que se liberan del pecado. O solo pocos pueden conocerla, nuevamente. Les suena de algo a ustedes y solo los mejores se salvan. Hay muchas más características, pero yo creo que con los que yo he citado se dan cuenta de que todas esas creencias básicas son las mismas que algunos movimientos de hoy en día. Es que son las mismas. La única diferencia tal vez es que las de hoy tienen algún avance teológico, se puede decir, pero en su fundamento es exactamente la misma. Es lo que yo podría aportarle a ustedes referente al gnosticismo. Hay un montón de variedades, pero sería eso. Sí, gnosticismo principalmente, como hemos citado, tenemos a Marción, pero también tenemos a Valentín y a Epifanio.
Y estos tres, junto con un cuarto, diría Simón el Mago, no confundir con Simón el Mago de los Hechos de los Apóstoles, este es otro Simón el Mago, fueron combatidos principalmente, la herejía del gnosticismo, fueron principalmente combatidos tanto por San Hipólito como por San Ireneo de León. Estos serían los dos grandes padres que luchan contra el gnosticismo. La siguiente de las herejías podríamos decir que es anterior, pero también tiene a Marción de por medio. De hecho, tiene a Marción, a Valentín y a Basílides. Estos, además, son gnósticos también, pero de la derivación del gnosticismo viene el docetismo, o del docetismo vendría el gnosticismo, porque van cogidos de la mano. ¿Qué dicen los docetas respecto a la persona de Cristo? Pues dicen que el cuerpo, la carne, la corporeidad de Cristo era una apariencia. Punto. Es decir, que Cristo se había aparecido como si fuera un holograma, digamos. Entonces, contra esto, ellos además dicen, de alguna manera dicen, parece que come, parece que camina, parece que está cansado, pero ya el mismo Evangelio de Juan, que es un evangelio antinóstico, y la primera carta de Juan, sobre todo en el capítulo 2, versículo 2, ya desmonta todo este tema del docetismo. Y de hecho también San Ignacio de Antioquía lucha contra este error, donde además se ve claramente que Jesús es verdadero hombre, pues come, se sienta a comer con pecadores, bebe, se cansa, camina, llora, se enfada, incluso se conmueve ante la tumba de su amigo Lázaro. Por lo tanto, tocó a enfermos, sanó a enfermos, y por lo tanto la herejía del docetismo cae por sí sola. Esta sería la herejía del docetismo. Seguida esta, no sé si tienes tú el ebionismo. No. Pues le doy yo. La herejía del ebionismo también es del siglo II y viene de los ambientes judeocristianos que niegan que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconocen que Cristo es un hombre que ha sido investido por el Espíritu Santo en el bautismo. Es como una especie de adopcionismo, que lo veremos después, y que además esta herejía es combatida y condenada por San Ireneo de León, donde te dice claramente que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre porque solo Dios puede dar eficazmente la salvación y restablecer la unión con los hombres, y verdadero hombre porque corresponde al hombre reparar su falta. Y por lo tanto, como diría San Ireneo de León, Dios asume nuestra naturaleza caída para que nosotros, naturaleza caída, podamos volver a recibir la divinidad que habíamos tenido y que hemos perdido del paraíso universal. Es San Ireneo de León el gran defensor de la salus carnis, de la salvación de la carne. No es un hombre que es investido como Dios porque el Espíritu Santo lo posee, sino que Dios mismo se encarna como verdadero hombre y como verdadero Dios. Y con el ebionismo vendría el adopcionismo, que no sé si tú lo tienes, pero también el adopcionismo viene sobre todo por medio de Pablo de Samosata y de Teodoro el Viejo, los cuales dicen que Cristo es un simple hombre. Y por lo tanto, como simple hombre, Dios lo adopta como el portador de una gracia, de una divinidad excepcional, pero que es un hombre cualquiera, que por lo tanto negará la divinidad de Cristo y por lo tanto negará la encarnación del Verbo, y al negar que Cristo como hombre cualquiera no es divino, también se carga la Trinidad. Por lo tanto, la herejía del adopcionismo, que es en este siglo II con Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata, se combate directamente por la encarnación, por el misterio de la encarnación. Viene también con San Ireneo de León.
sería el gran combatiente de esto, que además tanto el adopcionismo como el docetismo derivarán en el arrianismo, ya por el siglo III con Arrio. Pero esta la dejamos para más adelante si da tiempo, porque ya ha sido explicada en anteriores clases de estas de la patrística y las podéis encontrar en los anteriores vídeos, sobre todo en el de los padres apologetas. Sí, yo agregaría, por ejemplo, en el caso de Marción, voy a agregar dos datos curiosos e importantes. El primero es que los judíos siempre señalan de que el canon del Antiguo Testamento está a propósito acomodado para ir en contra de Marción, como si fuera de que un concilio católico dijo: ¿qué vamos a hacer con Marción? Vamos a empezar a elegir un conjunto de libros a propósito, porque él tiene su propio canon que mutiló toda la Biblia, porque él tiene una Biblia en Adversus a herejes, bueno, contra los herejes, dice Ireneo de León, que él mutila todo el Evangelio de Lucas, las cartas de Pablo y, bueno, un conjunto de escritos que él añade. Eso es en su libro primero, capítulo 27, versos 2 y 3. Bueno. Todo, ojo, todo sin un Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento para él es un Dios malévolo y hay que desechar. Sí, y él hace eso, entonces los judíos señalan a los católicos de que nosotros tenemos nuestro canon con el único fin de contradecir a Marción. Cosa que a mí me parece sencillamente absurdo, porque no podés concluir de una cosa a lo otro, considerando de que todos los libros del Nuevo Testamento sí que se leían en diferentes iglesias como inspirado, y entero, y completo. De hecho, justamente eso es lo que Ireneo intenta atacar. Dice de que él mutila el nacimiento virginal de Cristo, mutila los discursos de nuestro Señor, dice que Marción dice sobre sí mismo que él es más digno que los apóstoles. O sea, Ireneo lo que intenta resaltar es que el problema de este Marción es justamente eso, de que lo que nosotros ya consideramos de hace antaño, tampoco antaño, ¿verdad? Pero hace años, inspirado, él viene y dice que es todo falso. Y considerando que Marción primero fue católico, se fue a Roma hacia el año 140 y fue excomulgado en el año 144. Y dice: San Policarpo de Esmirna, cuando se encontró con Marción, dice Ireneo de León, cuando relata eso en su libro 3, capítulo 3, verso 4, dice: ¿me conoces?, pregunta Marción, y Policarpo le dice: sí, reconozco en ti al primogénito de Satanás. O sea, evidentemente Se queda a gusto. sí, había un choque fuerte entre estos dos personajes. De hecho, Ignacio de Antioquía ataca muchísimo a los docetas, y este Marción es culpable ciertamente de estas creencias locas, ¿verdad? Ujú. Yo diría solamente eso referente a Marción, Marción. pero Ujú. aclarando de que el gnosticismo hasta el siglo III tuvo más de 60 corrientes diferentes. Diferentes. 60. Eso Ujú. sería todo hasta ahí. ¿Qué herejía Yo tengo quieres? el montanismo, que sería Dale, el siglo II. dale al Perfecto, montanismo antes de pasar al siglo III con Arrio. Perfecto. perfecto. Todo esto que hemos hablado hasta ahora es hasta el siglo II. Inicia con Montano, en este caso, en torno posiblemente después del año 160, mucho después. El montanismo, para ser simples, fue una revelación privada que tuvo Montano de un espíritu que les decía a él: nosotros debemos de reavivar los dones del Espíritu Santo. Necesitamos otra vez tener la revelación que hubo en Pentecostés. Nosotros necesitamos hablar en lenguas, necesitamos avivar a la iglesia, necesitamos predicar y hablar en todo tipo de idioma angelical, y todos deben de hacerlo, y debemos tener profecía, y debemos de tener esto y debemos tener aquello. Era Nos suena eso, ¿no? Al pentecostalismo surgido en el siglo XIX, principios del XX. Nos suena, ¿no? Ale, adelante Sí, con el montanismo. es que él buscaba eso. Entonces él, bajo esta idea, empezaba a proclamar el Apocalipsis. Sí, por Mm. más que estamos apenas en el siglo II, no pasó nada de que Cristo murió, él ya decía: se acerca el fin del mundo, todo se va a acabar, y a nosotros Cristo nos eligió para eh, mostrar los dones, ¿verdad? Para poder salvar al mundo, más o menos. Mm. Ahí lo que había que aclarar es que en ese momento él era igual que todos los seguidores, eran católicos, pero
que obviamente salieron de la ortodoxia en el momento que adoptaron estas prácticas radicales, que la iglesia no consideraba de esa forma. Por ejemplo, una característica es que eran conservadores y renovadores. Conservadores en el sentido que querían tener exactamente la misma fe que la que pasa en Pentecostés, sin un avance teológico, sin importarse de qué significa todas estas cuestiones. No, nosotros tenemos que tener revelaciones personales para poder conservar nuestra fe. Por otro lado, eran carismáticos y proclamaban la llegada del fin del mundo. Ahora tocaban el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, capítulo 4 en general, Primera Corintios, capítulo 15, y Segunda Tesalonicenses, verso 1 y 2. Y bueno, lo mismo usaban el pasaje de Marcos 13:30, ¿verdad? Cuando Jesús dice, no pasará esta generación, Marcos 9:1, etcétera. Tanto así que ellos decían que sabían dónde iba a venir el Mesías. No es cuándo necesariamente, pero sabía dónde, ¿verdad? Dónde iba a bajar la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes le condenó? Bueno, obviamente el Papa Eleuterio, año 174 al 189 fue el periodo que Eleuterio estuvo. Tertuliano, por más de que luego va a ser montanista, irónicamente, pero él también le ataca a ellos al inicio. Orígenes, y obviamente en el concilio de Éfeso, 431, y Constantinopla, que es el 381. Sin más que decir, la herejía del montanismo, que hasta hoy en día tenemos, al igual que los gnósticos, los docetas, pero con otros nombres. Pero serían los mismos. Sería todo. Tenemos también dentro del siglo, a caballo entre el siglo II y el siglo III, tenemos, aunque ya la tocamos, al novacianismo del sacerdote novaciano, el cual con el Papa Cornelio y con el asesinato del Papa Fabián y los lapsi, él niega la restauración de los que han pecado y los etiqueta como cismáticos que no pueden volver a la fe de la Iglesia, negando así por ello el perdón de los pecados y la restauración por medio de la penitencia de estos lapsi, de estos que habían caído a causa de esconder su fe o de renegar de su fe después de bautizados ante la persecución de Valeriano, del emperador Valeriano. Y hay que tener en cuenta que esta herejía del novacianismo, aunque desaparece de la Iglesia rápidamente con la muerte de Novaciano, ellos se denominan los puros, los que no han caído, los que no han renegado de la fe, los santos entre los santos, los mejores de los mejores, y por lo tanto son los cataroi, los puros. Y esta herejía, posteriormente en la Edad Media, volverá a resurgir como los cátaros. Los cataroi se convierten en los cátaros, que es la herejía albigense en la Edad Media, de una manera totalmente desviada a la enésima potencia de lo que ya Novaciano aún llegaba a decir. Esta sería una herejía a caballo entre el siglo II y el siglo III en la Iglesia, y entonces era negar cristológicamente que Dios, por medio de su Hijo, había dicho que id al mundo entero, anunciad el Evangelio y perdonad los pecados. Dios tiene el poder de entregar a su Iglesia las llaves para el perdón de los pecados. Yo tengo acá un monstruo, así uno purete. Si no sé si tenés el maniqueísmo. Dale al maniqueísmo, bueno. Sí. Si ahora nosotros hablamos de la gnosis, bueno, no se confunda gnosis con maniqueísmo, por más que tienen un parecido muy, muy cercano. Los gnósticos, como dijimos, van a ir desapareciendo y van a dar como producto a Valeriano, a Marción, a Montano. No es propiamente un gnóstico, de hecho, ni de cerca, pero sus creencias escatológicas, etcétera, no crean que no tiene influencia de la gnosis. Lo mismo pasa con Mani, que se le considera un reformador religioso, pero bueno, véanlo como a ustedes les parezca, judeocristiano que nació en Babilonia. Lo que a él le permitió, en el año 216, lo que a él le permitió
reunir distintas culturas, distintas creencias en distintos dioses y distintas formas, incluyendo la de Zoroastro. Y la de Entonces, Buda. Y la de Buda. Zoroastro, Buda y Jesús. y él mezcla exactamente lo que hoy en filosofía se conoce como el dios enmascarado. Mezcla Zoroastro, hinduismo, budismo, judaísmo y cristianismo. O sea, crea un monstruo, literal. Dijo, voy a crear un Frankenstein de teología. Y empezó Sí. y agarró y hizo lo que quiso. Y bueno, entonces, Ojo, hay que tener en cuenta que en esta herejía estuvo San Agustín. Esto bebió San Agustín antes de convertirse. y Dale. años, durante años. Muchos, muchos años. Esta gente entonces, los maniqueos, a diferencia de los gnósticos, hizo un dios enmascarado, una unificación, porque eso es lo que buscaba, una unificación de todas las religiones en uno solo, buscando el más perfecto. Por eso Maní siente que él tuvo una revelación que Dios le colocó ahí, irónico que todos los reformadores, por eso se le considera un reformador religioso seguramente, todos los reformadores sienten siempre una iniciativa del Paráclito, porque él creía en el Espíritu Santo, solamente que a su manera, un poco extraña, y que ese Paráclito le dio seguridad de su creencia, seguridad de que él era el hombre que en su tiempo... Ustedes conocen la religión Bahá'í, bueno, no sé si han de conocer, pueden rebuscarse, pero una religión que les puedo asegurar tiene ciertamente origen con el maniqueísmo, porque él decía que Jesús era un profeta, igual que todos los demás, igual que Zoroastro, igual que Buda, igual que todos los que vos quieras, eran profetas, y el Espíritu de Dios le estaba llevando hacia la perfección, y él era el máximo profeta de ese momento. Exactamente lo mismo lo que propone la fe Bahá'í, que no me recuerdo su fundador, cree que es el máximo profeta. La misma idea se repite acá. Bueno, y recuerden, el Bahá'í es una fe del siglo XIX, si no me equivoco. Entonces, para que vean que hay un nexo siempre, algo de la antigüedad se repite. Quien no mira la historia está condenado, Está condenado a volver. repetirla. Entonces, algunas de las cosas que él creía, vamos a decir que todo lo material es horrible, lo carnal es corrompible, es blasfemo, que hay que alejarse de todo lo material, todo el mundo material hay que dejar afuera. Y únicamente hay que centrarse en lo espiritual, que es lo único puro en el mundo. El resto es un producto horrible, parecido al budismo. Ahora el budismo busca alejarse del mundo porque asume de que todo es malo y cree de que dentro suyo va a encontrar lo bueno. Exactamente la misma idea, como ven, aplicada acá. Entonces, Maní dice sobre sí mismo que él estuvo habitado por el Espíritu Santo, eso es lo que él creía, y tuvo el convencimiento que Dios le había revelado el camino. Entonces, era un mensajero de la gnosis, una verdad completa. La relación entre Dios y hombre es la siguiente. El Dios de Maní es puro espíritu. No, es imposible de que se encarne, es imposible que se dé en algo tan blasfemo que al leer la Maní hay muchas corrientes, otra vez, algunas que dicen que Maní creían que había dos dioses, uno del mal, otro del bien. Tiene un Otros conflicto que marcionita. sí, otros que dicen que es justamente eso, un conflicto entre el bien y el mal, pero sea como sea, Dios le reveló a él la verdad y todo lo demás estaba podrido, todo estaba condenado, ciertamente. Y su religión era evidentemente la superior, ya que a él Dios le había designado para hacer el camino. De Entonces, él hecho, interpretó. la herejía maniquea es la mezcla de las mezclas. De hecho, yo tengo aquí un texto en el cual nos recuerda, porque claro, Mani, como hindú que era, está por las zonas después sirias, coptas, etíopes y demás. Y entonces el mismo Mani a la iglesia siria le intenta meter un gol que no consigue meterle, que es una fiesta budista llamada la fiesta del Bema, B-E-M-A, convertirla en una pseudopascua cristiana. Y dice un autor de Fenomenología de las Religiones en An Introduction to Manichaeism del 2006, el nombre del autor no os lo digo porque es un finlandés y las O's rayadas no sé cómo se pronuncian en finlandés,
pero lo tendréis en la bibliografía, donde dice que esta fiesta religiosa fundamental en los maniqueos, que era el Bema, se celebraba anualmente. Y ahora vais a ver. El Bema fue originalmente en la iglesia cristiana siríaca un asiento situado en mitad de la nave desde la cual el obispo presidía y se leía el Evangelio. En los templos maniqueos, el Bema era un trono de 5 peldaños cubierto con valiosos tejidos que simbolizaban las 5 escalas de la jerarquía. La cima del Bema estaba siempre vacía, ya que correspondía al asiento de Mani. Como bien ha dicho Luca, Mani, yo soy soy el Dios encarnado. En esta celebración, además, tenía lugar en el equinoccio de primavera y se precedía de ayunos, cuaresma, y se simbolizaba la pasión y la muerte de Mani, constituyendo así un estricto paralelismo con la pasión y la muerte de Cristo, con un paralelismo a la Pascua cristiana. Entonces, incluso hay un texto maniqueo en copto que se llama los Salmos de Bema, que son una copia del Azhan, que es un libro ilustrado por Mani, en el cual narra la creación del universo. Es decir, Mani pretende diluir, en definitiva, si lo quisiéramos resumir para nerds, sería algo así como fundir todas las fes en una sola con lo que más me conviene. Es que él es el centro de su iglesia. Para él, como dice en el libro de teología que yo agarro para explicarle esto, literalmente dice que el mundo, según Mani, es efecto del pecado. No es una creación de Dios. El mundo es un efecto del pecado. Eso es lo que él cree. ¿Por qué? Porque él cree, o sea, no hace falta un sustento de más. Ahora uno dirá, ¿y cómo tuvo tanto éxito? ¿Cómo le atrapó a alguien como San Agustín? ¿Cómo puede ser eso? El misticismo que eso llevaba era brutal. Es que tenía un misticismo brutal. El motivo, aparte de que proclama una superioridad en todos los aspectos, y ciertamente te puede atrapar porque mezcla todo, es decir, le puedo atrapar a un budista porque le cojo desde el lado budista y luego le agarro y le doy una vuelta que ya no entiende más que lo que cree. Le agarro a un hindú, le digo que también creo como él, y le doy una vuelta, o sea, es decir, es una religión tan y te meto un evangelio por detrás, y te meto un dharma por detrás, y te meto Porque, ojo, que el maniqueísmo llegó a influir incluso en el Islam. Llega al Islam por medio de textos. Es decir, un profeta, Jesús. Eso viene de él. Es que el Islam diga exactamente que Jesús es un profeta viene de las corrientes manis, del gnosticismo. Por eso rebaja el Islam, por eso yo digo que es una herejía nestoriana y arriana, rebaja a Jesús a profeta, pero porque lo copian del maniqueísmo, del zoroastrismo y de todas estas corrientes que trae Mani al continente europeo y a la cristiandad. De hecho, digamos que por Alejandría y por Cartago, y de ahí a Hispania, es por donde se propaga el maniqueísmo. De hecho, San Jerónimo ya habla de que hay mujeres de alta alcurnia adeptas al maniqueísmo. Para que vean, San Agustín se pregunta en sus confesiones, yo nada más por eso sé que ellos creían así, o al menos esa rama del maniqueísmo, porque no se piensen que una religión que es plural tiene doctrina, no, va cambiando así. Entonces, en la época de San Agustín posiblemente ya era un poco distinta. Y él decía que los maniqueos creían de que Dios era corpóreo, pero es espíritu. Creen las dos cosas. Creen tanto que Dios es espíritu, pero también es corpóreo. O sea, una evidente contradicción. Así también muchas cosas que ellos creían se encontraban en contradicción porque mezclaban creencias que no tienen nada que ver uno con el otro. Y eso es lo que uno va a encontrar, ¿verdad? Es una religión antimaterial. Todo lo que tiene que ver con materia está corrompido y por lo tanto el único que te puede salvar es la iluminación. Montano decía de que Dios tenía que darte el espíritu, ¿ok? Que Dios tenía ciertamente que iluminarte a vos. Marción y los gnósticos creían que era un ejercicio único del intelecto. Y Mani decía, yo te tengo que decir a vos, porque si no vos estás perdido. O sea, es como que se va cada vez volviendo más exclusivo
y más fuerte, igual que ocurre hoy. Mm, Inició de una manera y cada vez se va haciendo más exclusivo hasta llegar a lo que tenemos. Es mm. una religión también antihistórica. ¿Qué significa que sea antihistórica? Algo, eso nada más para aclarar, porque lo mismo hablamos cuando hablamos de Marción histórica y los gnósticos. Histórico es cuando Dios se va revelando en el tiempo de alguna manera. Antihistórico es cuando rechaza todas esas ideas, por más de que cree que hubieron profetas. De hecho, una de esas influencias la tenemos en Bardaisan, que es uno de los influencers, diríamos, del marcionismo, que nace en Edesa ya por el año 154 y es sirio, y escribe bastante desde la escuela valentiniana. Es decir, él es gnóstico también y desde la escuela valentiniana, y escribe una obra que es llamada Diálogos sobre el destino o el libro de las leyes de los países, que de manera poética y demás pues cuenta su comprensión filosófica y gnóstica, digamos, de la creación del mundo y de cómo Dios pues se nos ha revelado, ¿eh? Entonces, también la filosofía influye y mucho en el maniqueísmo. Y él asume de que el Dios del Antiguo Testamento es el demonio. Él da ese vínculo. Mm. Eso como último para hablar de maniqueísmo. De Hay hecho, algo que... Sanefrén el Sirio, este que muchas veces hemos citado en alguna ocasión, coge esta obra de Bardaisan y las plagia, cambiándoles el texto, porque él hace esa obra de historia del mundo con cantos, para que así como mantras, budismo, hinduismo, se les quede, y entonces él las copia, las músicas, pero cambia las letras, y las cambia de tal manera Sanefrén el Sirio que las refuta. Y entonces tenemos la obra de Bardasian y las refutaciones de Fren con la misma música, el hereje y la contraherejía. Y es curioso, ¿eh? Lo de Sanefrén el Sirio es muy curioso en esto. Perfecto. Yo lo último que tengo es el sabelianismo, que va por Sabelio, que es en Sí, el año dale, dale. 220, que es por Egipto y Libia. Esos fueron los lugares donde él difundió su doctrina. ¿Qué él creía? Bueno, es difícil explicar en realidad, pero podríamos decir de que le antecede, si no es casi parejo con Maní, al decir de que la Trinidad en realidad son máscaras de Dios. Cada forma de Dios es una manifestación distinta del mismo. El Hijo no es el Hijo, sino que también es el Padre, y el Padre es el Padre y el Espíritu es otro. O sea, es una revelación y todos son uno, una sola persona, simplemente una revelación distinta. Entonces le llaman máscaras en el espíritu. Y obviamente dio a nacer lo que después se va a entender como modalismo, patripacionismo, priscilianismo, bogomilos y catarismo. Eso sería todo de mi parte. Y uno de Mm, los que luchó contra él fue, bueno, que escribió bastante contra esto, fue Basilio Magno, ¿verdad? San Basilio. En el siglo IV. De hecho, de Sabelio no tenemos ningún escrito de él, y todo lo que tenemos de él son las refutaciones, y por eso sabemos de las herejías del sabelianismo. Y por profundizar un poquito más, dentro del sabelianismo tenemos lo que es el monarquismo, en el cual podemos llegar a afirmar dos o incluso tres dioses, porque llegamos a decir, según Sabelio, en el monarquismo, que Dios Padre es superior a Dios Hijo y a la vez Dios Hijo es superior al Espíritu Santo, y por lo tanto no hay igualdad, negando así la Trinidad, y por lo tanto tenemos ese monarquismo que puede llegar a adorar o al riesgo de confesar dos o incluso tres dioses. Y por medio del modalismo, o conocido también como sabilianismo o patripasianismo, lo que se intenta es negar la identidad entre el Padre y el Hijo. Es decir, como que el Padre actuó en la creación, el Hijo en la encarnación y en la muerte, y ahora pues actúa el Espíritu, pero que en definitiva es el mismo Dios que ha ido mutando de forma y de funciones.
y entonces el Padre toma la forma del Hijo cuando se encarna, y luego el Hijo toma la forma del Espíritu Santo cuando ya resucita y asciende a los cielos. Y así sucesivamente, pues Sabelio tuvo su escuela, y sobre todo con Noceto de Esmirna y con Praxeas, que ambos tres, mejor dicho, llevan adelante esto. Y uno de los grandes contrarrestadores de esta doctrina fue el Papa Dionisio en el año 262. Y yo diría que sería todo, si es que no tenés algo más No, ahí por ahí. no, lo Sería dejaríamos con todo esto, y herejías 2 para la clase 6, si quieres. la verdad que sí. Y le remito yo, en mi caso, al libro de Ireneo, porque Ireneo es quien va a refutar a todo y cada uno de estos, a los gnósticos, a los marcionistas, los valentinianos, los Sabelianos. todos, Basílides, etcétera. Mm. Sí, Entonces, el Adversus un buen Hereses, libro. digamos que es la enciclopedia para no caer fuera del cristianismo. Sería el vademecum para vacunarse contra el anticristianismo. Y siempre recordar eso, que su método de defensa de Ireneo, en último término, es recurrir a la autoridad y a la tradición, o sea, a la Iglesia Católica y a la tradición católica, que le hace a uno propiamente católico y parte de la Iglesia. Eso es nada más un dato que yo quiero acotar ahí. Y es por eso que se convocan los concilios, porque cuando salen estas doctrinas, al pueblo se le levantan las orejas y dice, quieto, esto es nuevo. Y entonces, cuando los presbíteros, los obispos, escuchan estas cosas, se manda y se pide, oigan, esto que está saliendo ahora, ¿qué es? Y se convocan los concilios. De ahí Éfeso, de ahí Calcedonia, de ahí Nicea, de ahí todos los concilios, especialmente los 7 primeros ecuménicos, que los trataremos más adelante. Fuera de la patrología, podemos hacer una historia de los concilios y explicando concilio por concilio a qué se dedicó cada uno y a causa de qué. Y hasta aquí deberíamos dejar lo que son las herejías cristológicas 1, o las herejías del cristianismo primitivo, y continuaremos en otra sesión con, yo lo llamaría así, herejías de la iglesia primitiva. Y ya está. Me parece bien, me parece Porque muy no bien. porque no hemos tocado solo las cristológicas, sino también algunas doctrinales. Entonces, Yo te pausé estaríamos... en el arrianismo porque me parece muy bueno tocarlo de manera histórica y no solamente qué es. Me parece que el arrianismo da mucho para hablar de historia, entonces Mm. por eso. Hemos dado muchos datos, hemos dado muchos autores, es posible que alguien haya podido tomar nota, es posible que alguien no. Entonces, como bien sabéis, tanto en el canal de YouTube de Luca como en el mío, los subiremos y allí podréis ver no solo lo que os hemos dicho, sino que incluimos una breve bibliografía donde acudir y donde uno puede empezar a tirar de la madeja. Pero nosotros simplemente con esto pretendemos invitar e incitar a que cojáis patrística, que cojáis los textos, a que nos sumerjamos en la biblioteca, sea virtual o sea física, para descubrir qué es lo que la Iglesia creía desde el principio, para ver qué es lo mismo que sigue creyendo a día de hoy y que ha sido transmitida de generación en generación por medio de la tradición, conservando el magisterio a la luz de la palabra de Dios por medio de la Iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, como dice la Escritura. Yo por mi parte lo dejaría aquí. Tú, Yo también, yo nada más le aclaro a la gente de que yo nunca señalo, por ejemplo, de a quién hago referencia con cierta herejía, porque no quiero caer en ese garroterismo, no, pero sí no, que no. quiero que la gente se dé cuenta de que esas herejías puntualmente hasta hoy en día continúan con otro nombre, para que la gente tampoco sea tan dormida de decir, ¿y esto dónde encuentro? Bueno, sí, que vas a encontrar maniqueísmo, aunque parezca que no, vas a encontrar docetismo, vas a encontrar arrianismo, montanismo, todas las herejías que hablamos, vas a encontrar en algún lado. Todas resurgen, todas resurgen. De hecho, dirá el Papa San Pío X
que las herejías del siglo XX es el resurgimiento de todas las anteriores herejías que ya además han sido combatidas y ganadas. Entonces, Y les cuando recomiendo alguien... Sí, otro libro, aparte de Ireneo, la de San María de Ligori, que se llama también San Refutación Antonio a María las, de Ligorio, sí. sí, se llama Refutación a las herejías. Sí, Es, pero como lo no quiero decir que pondremos no en la sea de Ireneo, bibliografía, no hay pero problema. sí, sí, mejor dejo ahí también el dato porque le va a servir mucho ese libro, ya Ujú. que es actualizado, ¿verdad? Ireneo en su tiempo y María Ligori en su tiempo. En su tiempo. Pues nada, yo lo dejaría aquí y os emplazamos a ir a ver las anteriores lecciones de patrística patrología que ya están colgadas de las anteriores lives, a que os suscribáis al canal de Luca para que crezca y pueda seguir adelante y quien quiera pues también se puede suscribir a mi canal de YouTube, que tenéis el link en la biografía de aquí de TikTok y por lo demás, cuando lo colguemos, como sabéis, abajo tendréis bibliografía como en las anteriores lecciones. Por lo tanto, ánimo y adelante. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios y por todo lo que nos dejas mostrar de tu divinidad, que podamos un día comprenderlo y contemplarlo en el reino de los cielos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.